Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Esto es el Café de la Posta. Yo soy Anderson Boscán. Nos encontramos en Il Barista, en la República de Amazonas, como cada mañana, para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 18 de marzo, día importante en la República. Doy un agradecimiento especial a las marcas que nos acompañan a hacer periodismo independiente. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, desde el día 1. Il Barista, donde nos sirven el café de la mañana, hoy un capuchino. La ATM de Guayaquil, que se ha unido al club de marcas que apoyan el periodismo independiente, y por supuesto la Cooperativa Andalucía, con cuya tarjeta de débito pagamos los consumos para que no nos metan presos como a otros. Un día especial, revisamos qué ha pasado este fin de semana, que espero que lo hayan disfrutado en caliente. En caliente, el juez Ricardo Rivera es el preso. El juez Ricardo Barrera se pone delante de una causa que puede terminar por fin en un conflicto importantísimo para la República. Hablo, por supuesto, de los 13.5 millones que el señor Tomislav Topic, el empresario guayaquileño vinculado a la trama de Jorge Glass relacionado de Brecht, ofreció devolver o consignar al Estado porque sospecha que es platita sucia. El señor Topic dijo: yo devuelvo esta plata, y el gobierno dijo: encantado de la vida, muchacho, traiga para acá que eso lo voy a usar para pagar los jubilados que no han sido pagados en tantos años como se debe. ¿Cuál es el problema? El señor Topic no quiere pagar cash, quiere pagar en cómodas cuotitas, y mañana un juez de garantías penales tendrá que resolver si se puede pagar en cómodas cuotitas la plata sospechosa de corrupción o si se debe pagar chin con chan. Ya lo veremos. En caliente también, el CNE realiza sus últimos simulacros antes de ir a la contienda electoral. Recordemos que el Consejo Nacional, encabezado por Diana Tamaín, su presidenta, tendrá que enfrentar por primera vez unas elecciones después del fantasma de la desconfianza, por primera vez unas elecciones en las que tengan el reto de recuperar la credibilidad de la institución venida a menos, casi disminuida, casi desaparecida, y en la que tengan el reto no solo de enfrentarse a dos papeletas como suelen ser las presidenciales, sino a una sábana de papeletas que incluye el desafío mayúsculo del conteo por el Consejo de Participación Ciudadana, con una fórmula difícil que tiene que escoger 7 candidatos cada una de las personas de entre 3 papeletas, 3 por hombres, 3 por mujeres, 3 por las minorías, perdón, 1 por las minorías. Ya ven lo complicado que es esta vaina. Y finalmente, en caliente, estos son los últimos 7 días del reinado de Alianza País. Un reinado de 11 años y medio ininterrumpidos. Un reinado donde Alianza País ha sido una fuerza política y electoral indiscutible, incuestionable, innegable. Se pone a prueba este domingo y los cálculos, he estado hablando con gente en Alianza País, me dicen son desastrosos, son de pánico. Puede que Alianza País termine con tarjeta amarilla. Muchos creen que el presidente de la República, Lenín Moreno, lo ha hecho adrede, lo ha hecho a propósito. Muchos creen que el presidente de la República ha querido sepultar a Alianza País, un partido corroído por la corrupción, el despilfarro, los líderes prófugos, y ha preferido enterrarlo. Era más fácil enterrarlo que reconstruir uno nuevo. Bueno, sea lo que sea, ni Alianza País ni Rafael Correa llevarán la cabeza este domingo. Las encuestas apuntan a sorpresas en distintos puntos del país, apuntan al regreso de viejos líderes, apuntan al regreso de viejos partidos políticos renovados como el socialcristianismo, apuntan a ver qué sucede con el movimiento Creo, que va a pasar de segunda fuerza electoral, quién sabe si tercera, quién sabe si a cuarta. Apuntan a qué sucederá con el mismísimo Rafael Correa. Y para hablar de todo esto, he invitado esta mañana a la candidata Paola Pavón, candidata a la prefectura de Pichincha por el movimiento Revolución Ciudadana, la lista 5 que auspicia a Rafael Correa. Es mi invitada esta mañana. Será una entrevista interesante y, aunque usted no lo crea, acaba de entrar corriendo por esta puerta mientras yo los entretenía. Quédense a la entrevista.
Bienvenido, soy Anderson Buscán. En todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por compartir los contenidos de La Posta, gracias por conectarse a la entrevista. Me disculpan el arranque un poquito demorado, pero si es esto, ya me conocen. Bienvenida, Paola Pavón. Muchas gracias, Anderson. Contenta de estar en este espacio. No te llega la voz el domingo, ¿ah? Me tiene que llegar el domingo. Tengo que disfrutar ese triunfo que estoy segura se viene el domingo. ¿Estás segura de un triunfo para la prefectura de Pichincha? Creo que sí. Creo que vamos a lograr por primera vez, después de 73 años, una mujer prefecta en Pichincha. Puedes creer que en 73 años en este territorio nunca se eligió a una primera autoridad mujer, así que voy con mucha fe, con mucha esperanza, optimista. Ha sido una campaña hermosa, hemos podido sentir el cariño de la gente, volver a las calles, así que una experiencia linda y espero cerrarla el domingo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Formada en las calles, 2 campañas para el legislativo, 2009-2015. ¿Te gusta estar en territorio? ¿Eras parte de las bases de territorio de Alianza País cuando estaba bajo el dominio de Rafael Correa? Hoy en la lista 5 que representa la Revolución Ciudadana y la misma tendencia. ¿Qué se siente hacer campaña por primera vez fuera de la bandera verde flex? Bueno, fue duro al inicio. Creo que uno de los retos más difíciles que hemos tenido en estos 40 días ha sido posicionar una nueva marca, posicionar una nueva lista. El verde flex es un color privilegiado, muy fuerte, muy potente, así que nos ha tocado adaptarnos, pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Los números, que además no son nuestros, son las encuestas de oposición, los números señalan que ya hay un posicionamiento fuerte de la lista 5 y eso sin duda es gracias al trabajo de nuestra militancia. Tenemos una militancia que está ahí en pie, haciendo, combatiendo en redes, está caminando en la calle y creo que eso es positivo. Creo que somos buenos en eso, hacemos un buen trabajo. Siempre ha sido buenos en campaña. Lenín Moreno se ha convertido en su gran blanco, en su gran centro de disparos desde la política. Han tratado de recuperar el discurso un poco convirtiéndose en la oposición a Lenín Moreno. ¿Qué tan conveniente es basar una campaña en lugar de propuestas y que las tienen? No digo que no. Pero en lugar de que las propuestas sean la prioridad, parece que la prioridad es el ataque al gobierno de turno. ¿Rinde más políticamente? Mira, yo estoy convencida que los quiteños, en este caso los pichinchanos, sí están deseosos de conocer cuál es nuestra propuesta y te digo particularmente, Anderson, yo he trabajado muchísimo en eso, he asistido a todos los debates, me he reunido con todos los gremios, tuve la posibilidad de estar con la CAPEIPI, con la Cámara de Turismo, firmé con la Cámara de la Construcción, esta semana me reúno con los procesadores de lácteos porque están interesados en la propuesta de Pichincha. Nosotros hemos planteado nuestra campaña en 5 ejes, como la lista 5, el eje económico productivo, el social, el que tiene que ver con ambiente. Estamos tomando en serio el ambiente por primera vez. Estamos planteando el eje de vialidad y conectividad y el de buen gobierno. Pero voy a contestar tu pregunta. Hay una realidad, hay una situación. Cuando tú vas a las calles, la gente habla mucho de la incertidumbre. Hay muchísima incertidumbre. La gente que está vinculada al sector público, sin duda, tiene mucha incertidumbre porque está en medio del gobierno. La gente que está vinculada a los sectores privados, porque te digo, he podido conversar en la parte formal y extraoficial con todos los sectores vinculados a las cámaras, inclusive aquí en la Cámara de Comercio. No se ¿Cómo sabe. te han recibido las cámaras? Solo por curiosidad, 10 años después de darle palo a las cámaras, tener que tocarle la puerta. No, te digo, inclusive aquí en las cámaras hay mucha incertidumbre, mucha inquietud. No se sabe hacia dónde va el país. ¿Cómo me han recibido? Debo decirte que me he sentido muy cómoda, sumamente acogida, sobre todo después de dar mi propuesta. Y yo siento que mi propuesta tiene mucha empatía. La CAPEIPI firmó conmigo, la Cámara de la Construcción firmó conmigo, la Cámara de Turismo no firmó el acuerdo que le planteamos, pero sin duda quedó gratamente sorprendida porque, como les decía, para mí el turismo no es una competencia más,
es posiblemente la segunda en prioridad, porque estoy convencida que el turismo, después de la construcción, es la actividad económica que más empleo genera. Entonces se sintieron muy motivados con la propuesta, estoy convencida. Así que me he sentido muy bien, realmente no te puedo decir, ha habido un espacio hostil, un espacio en donde me he sentido atacada, víctima, no, para nada, me siento muy contenta con todo el proceso de campaña. Te escuchaba en algunas entrevistas hablar de la posibilidad de llegar a la prefectura y emprender una tarea por la revocatoria de mandato de Lenín Moreno. Mira, me preguntaba si es necesario llegar a la prefectura para que emprendan la revocatoria de mandato. No, a tal punto que la hemos planteado, la presentamos, el Consejo Nacional Electoral no ha respondido, hemos procedido de acuerdo a la ley, está este momento en el contencioso electoral, sin duda coincido contigo plenamente, no se necesita, pero también es algo que hay que plantearlo y señalarlo como una demanda de los ecuatorianos. Tú sigues mucho los números, sin duda la caída de Moreno es estrepitosa, pero sobre todo hay una demanda sobre la conducción del gobierno. En este momento, y podremos coincidir, y la gente que nos mira seguramente coincide también, no sabemos quién gobierna. Hay una incertidumbre sobre quién gobierna, qué se hace, cuáles son las decisiones que se toman, quién está tras las decisiones trascendentales. Entonces, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, que está más distante de la política, no tiene estos detalles finos, pero te dice en la calle, ¿por qué no sacan a Moreno? Saquen a Moreno, no sabemos hacia dónde va el país. Por lo tanto, hay una situación real en el país, hay demasiada incertidumbre y eso en un proceso electoral también te conecta con la ciudadanía. Y a Moreno hay que sacarlo, ¿por qué? Primero, porque incumplió su plan de gobierno. Segundo, porque en este momento es el único presidente que ha delegado la posibilidad de gobernar. Creo que ninguna de las crisis, ni las económicas, ni las políticas, ni las de seguridad, han sido tratadas adecuadamente por el presidente Moreno. Y sobre todo, algo que es determinante, y te lo dice la Constitución, el incumplimiento del plan de gobierno. Para mí eso es determinante. Yo, ni defensor de gobierno, ni abogado Moreno, que no estoy para eso. No te quedaría bien, Anderson. Pero entenderás que habrá sido difícil poner al presidente, bueno, al entonces candidato Lenín Moreno, a hacer campaña, muchas gracias, a hacer campaña diciendo... Es de jengibre. Sí, es que yo lo voy a llevar al exilio a Rafael Correa, sí, es que yo voy a romper Alianza País, sí, o sea, tampoco es que tenía mucho chance para decir lo que iba a hacer, ¿no? Pero estás orientando la motivación al lado incorrecto, porque no tiene que ver con Correa. El incumplimiento del plan de gobierno tiene que ver con su capacidad de gestión y con su ofrecimiento. Revisemos todo el ofrecimiento de Moreno, que te lo puedo decir desde el inicio hasta el final. El plan de vivienda, la minga agropecuaria, los bonos, la posibilidad de continuar con toda la revolución del conocimiento, una serie de planteamientos que no se lo ha hecho. Y una de las cosas que me sorprendió muchísimo es haber tomado el plan de gobierno de Guillermo Lasso casi en su totalidad, porque lo hizo. Todo lo que ha planteado en este momento Moreno, si tú recuerdas la campaña electoral de Lasso, son los puntos desde el tema institucional, estructura del Estado, hasta acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces tienes un incumplimiento al plan de gobierno, causal para destitución. ¿Tú crees que había formas de evitar a los multilaterales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, después de la economía que dejó el gobierno anterior de Rafael Correa a este país? Mira, yo creo que era totalmente manejable el modelo económico que se venía planteando, lo digo abiertamente. Yo creo ¿Crees que había sostenibilidad económica? Yo creo que había sostenibilidad. Mira, ahora que conversaba con la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria, decía Paola, no pudimos dimensionar el daño que iban a causar el retiro de las salvaguardias. El daño del retiro de las salvaguardias a la industria nacional y a la generación de empleo ha sido mortal. Casi toda la economía en este momento, y sobre todo, me decían aquí en Pichincha, la economía guayaquileña está dedicada a la importación. Me decían, para nosotros, Paola, habría sido fácil
cerrar nuestras industrias y dedicarnos a importar lo que procesamos desde la China, que nos haríamos millonarios. Decía, pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como empresarios con el empleo? Porque mucha de la gente que está empleada son gente cercana, son familiares. Entonces me decía, nosotros no podemos simplemente cerrar nuestra empresa, cambiar de giro económico y decir ahora importemos. Nos decían los señores de la Cámara de la Construcción, Paola, 1 año y medio que esto está paralizado, no hay obra pública, es muy poca la obra privada. Entonces me decía, si hay algo que se les debe reconocer, y yo le digo, fueron encuentros muy gratos porque mucha gente lo decía abiertamente. Nosotros no fuimos correístas, no votamos por ustedes, no creíamos en su proyecto político, pero sin duda había un horizonte y había estabilidad. Y yo ato estas respuestas, algo que me parece importante transmitir ahora para Pichincha. Quito ya sabe lo que es votar con odio, Anderson. Estoy convencida que el triunfo de Rodas fue un triunfo de rechazo hacia lo que fue la política de la Revolución Ciudadana en Quito. Y nos equivocamos terriblemente. Por eso es que ahora mi llamado a esos indecisos que son altísimos, sobre todo para la prefectura de Pichincha, es a votar mirando los planes, mirando las opciones, porque en un momento de crisis, de inestabilidad, poder tener un gobierno local en Pichincha que sepa hacia dónde conducir, sobre todo productiva y económicamente, que es lo que necesita esta provincia, es determinante. Y lo digo con frontalidad, Anderson. ¿No crees? Disculpa que te corte, ¿no crees? Es que te escucho y te veo muy centrada como candidata y te he venido siguiendo algunas semanas en entrevistas y en discursos y me parece que estás muy centrada en cuál es tu mensaje, cuál es tu discurso, cuál es tu objetivo. Te veo bien candidata. ¿No crees que te hace daño el fantasma de Rafael Correa, el fantasma de Jorge Glass, el que son incapaces de llamar corrupto, aunque esté en cana pagando cárcel con Carlos Pareja Llanuselli, que es igual de corrupto que él? Quiero decir, ¿no crees que ese temor reverencial que tienen hacia sus antiguos líderes termina disminuyendo candidaturas como la tuya que podían haber despegado incluso más? Mira, primero señalarte que si hay algo que la oposición, inclusive colegas tuyos, han reconocido sobre mi carrera en este tiempo es posiblemente la coherencia. Tú y yo tenemos puntos de vista ideológicamente opuestos, distintos, pero si yo de pronto te veo haciendo un periodismo o en una línea ideológica de la noche a la mañana, por la conveniencia, porque te han pautado, porque el medio está colocado en tal o cual sitio, yo desconocería mucho esta calidad y esta identidad que tiene Anderson Boscan. Yo, independientemente de la situación, de las circunstancias y todas las circunstancias que me han tocado vivir, mis distanciamientos con Rafael Correa en el proceso político, mis distanciamientos inclusive en el movimiento y en la forma distinta de entender el gobierno, el rol legislativo, y después también mi postura firme y decidida de separarme del gobierno porque creía que no respondía a mis principios. Sí. Pude haberme quedado en el poder, El poder es algo complicado de manejarlo si tú no tienes bien puestas tus convicciones y tus principios. Yo soy lo que soy y creo que esa coherencia finalmente en política termina pagando, porque la gente dice, bueno, esta mujer le oí hace 5 años, tiene la misma línea, le escucho ahora, tiene la misma línea. Tú me dices, hoy te veo muy centrada, me ves en mi misma línea ideológica. Contestando a tu pregunta, quiero decirte también que durante este tiempo, y lo digo con absoluta humildad, sin prepotencia, sin soberbia, y con la humildad de reconocer también el cariño de la gente a la Revolución Ciudadana. Y ahí hay que reconocer algo. El gobierno está haciendo un buen papel para nosotros, porque la gente ha podido comparar. La gente ha comparado y dice, bueno, yo estoy, dice, 2 años con este gobierno. Me han subido 2 veces la gasolina, me han subido la tarifa del agua, de la luz, del teléfono, todo lo que te puedes sentirlo en el bolsillo. Dice, yo comparo con lo que tenía, entonces te digo, tal como tú lo colocas desde este punto de vista, este peso, este lastre que lo colocas, más bien a mí me ha permitido cosechar un cariño importante. Hay un crecimiento fuerte de la lista 5
que sabemos lo que representa el nuevo momento de la revolución ciudadana por fuera del poder, representa la lista 5, representa Luisa Maldonado en Quito, representa Paola Pavón en Pichincha. Por lo tanto, la gente sabe por quién está votando. Pero si a eso le conectas algo que sin duda lo dice la gente, lo dicen tus colegas, se lo dice en el medio, tanto Luisa Maldonado como Paola Pavón posiblemente tienen las mejores condiciones de cara a que tienen experiencia. Saben qué hay que hacer en la provincia, tienen su mejor plan de trabajo. Luis Eduardo Vivanco le preguntaba a Luisa Maldonado días atrás en una entrevista que sostuvo con ella si consideraba que Jorge Glass era inocente, y no lo dijo directamente, no se atrevía a hacerlo directamente. ¿Tú te atreves? Por supuesto. ¿Tú crees que Jorge Glass es un hombre inocente? Yo creo que Jorge Glass es inocente, y no lo digo únicamente yo, recojo las palabras, por ejemplo, de Cristian Zurita. Cristian Zurita en una de sus entrevistas decía: Jorge Glass ha sido, digamos, está en este punto y en esta situación por la fuerza y las circunstancias. Sí, decía, sí, no hay... Créeme que no recuerdo la declaración textual de Cristian, pero dudo mucho que haya dicho que es inocente. Te puedo demostrar, hay una circunstancia, él decía, no hay un solo canal de movimiento o de recursos que se le pueda demostrar a Jorge Glass. Es una declaración que la dio Cristian Zurita, que a mí me pareció una de las más apropiadas, por eso la traigo a colación. Entonces sí, lo digo con firmeza, por supuesto. ¿Cómo imaginas el día después de las elecciones para el Movimiento 5? ¿Qué puesto cree que van a ocupar en el tablero político? Porque han pasado, bueno, esta va a ser su primera vez de correr por el poder, por fuera del poder. Y se les acusaba durante muchos años de ser los candidatos del Estado candidato, los candidatos que despilfarraban los recursos públicos para ir a campaña, que pagaban las tarimas con nuestros impuestos, que pagaban todo con nuestros impuestos. Ahora que no tienen nuestros impuestos de su lado, les ha tocado hacer una campaña por fuera del poder. Lo que saquen, para arriba o para abajo, el resultado suyo. ¿Qué crees que va a pasar el lunes 25 de marzo? Mira, primero tenemos la posibilidad de haber frenteado esta contienda electoral cuando todo el mundo creía que estábamos por fuera. Y eso para nosotros de por sí representa un triunfo. Creo que inscribir las candidaturas el 21 de diciembre, que era el último día, y patear el tablero electoral nos permite sentirnos revitalizados. Creo que vamos a tener triunfos. Estoy convencida del triunfo en Pichincha, estoy convencida, lo digo con absoluta humildad. Creo que la ciudadanía de Quito y Pichincha entiende que es un momento trascendental y hay que ir por la certeza. ¿Quién puede conducir de mejor manera para hacer de esta Pichincha la productiva? Creo que vamos a triunfar en nuestro territorio natural, que es Manabí, y vamos a tener varias alcaldías a nivel nacional, varias concejalías y varios gobiernos parroquiales. Creo que vamos a lograr un triunfo importante, que posiblemente es el que más nos satisface, lograr sostener el 4% para la lista 5, que eso nos permite tener oxígeno en el panorama electoral. Y yo, inclusive, creo que ustedes fueron muy duros y han sido siempre muy duros con el correísmo y con la Revolución Ciudadana, pero sí, debo reconocer algo en la declaración que daba tu compañero Vivanco, y lo hacías tú también, Anderson. Decían, en democracia hay que permitir que las fuerzas políticas se expresen y que sea la ciudadanía la que pueda expresarse, y rechazaron ese bloqueo político que tuvimos. Yo creo que nuestro principal triunfo el 25 es eso, estar vivos, estar ahora, como lista. 27 movimientos nacionales, Paola, y tienen que coger el partido del Choro de Spinelli. Mira, pero 27 opciones para decir, bueno, llegamos a un acuerdo con este. No, el de Spinelli que estaba hasta en la cárcel. Pero a ver, te comento cómo fue la situación. Primero señalar que nosotros no hemos tenido relación con Iván Espinel, yo debo reconocer y lo hago público y donde puedo, porque además es mujer, y es una mujer valiente, y es una mujer que además tuvo mucha presión, le presionaron de todos los lados, le cayó toda la presión a Vanessa Freire, que es la presidenta del movimiento. Ella asumió un movimiento sin duda en condiciones duras, difíciles, y ella tomó la decisión política. Y a pesar de que hubo una presión muy fuerte, porque le decía, se van con los correístas y les quitamos el movimiento. Y Vanessa se mantuvo y estuvo ahí. Vanessa es nuestra candidata a viceprefecta en la provincia de Los Ríos y estamos en la lista 5.
Pero algo que es más importante, Anderson, las personas hacemos las instituciones. Mira lo que es ahora Alianza País. Después de todo lo que fue Alianza País, hubo gente que tomó la decisión de quedarse ahí. Ahora Alianza País en Pichincha no representa ni el 1% después de la fuerza que fue. Las personas hacemos las organizaciones políticas. Las personas como Paola Pavón y Luisa Maldonado, que hoy hemos tomado la bandera de la Revolución Ciudadana, sin duda ahora somos Lista 5 y somos Compromiso Social. O como nuestra bancada de 30 asambleístas, que son esos 30 asambleístas que son muy buenos. Posiblemente tenemos los mejores economistas, los mejores abogados, cuestionarán nuestra postura ideológica, pero siguen siendo lo representativo y lo presentable de la decadencia que existe en esa Asamblea Nacional. Por eso estoy convencida, las personas hacemos las instituciones. Por lo tanto, en este momento, y más aún después de ver los sondeos de opinión y ver el crecimiento de la Lista 5 y Compromiso Social, me siento satisfecha porque la gente mira en nosotros una opción electoral y sobre todo una opción de conducción de esta provincia. Eso me hace sentir muy satisfecha. ¿No sientes que la vida les ha dado la vuelta? Porque te veo ahora y pensaba, has tocado la puerta de las cámaras, que fue un sector denostado y humillado por el correísmo durante 10 años. Estás ahora en medios independientes, como este, que fue un sector humillado y perseguido por el correísmo durante 10 años. Has tenido que comprender que la vida iba más allá de Alianza País, ahora llámese como se llame, quiero decir, que necesitan más manos que enemigos. ¿Crees que han aprendido de ese error? Mira, Anderson, yo creo que sin duda todo este proceso, que es un proceso duro, un proceso de traición, un proceso de haber acompañado a alguien que pensábamos iba a continuar con los anhelos y esperanzas de la ciudadanía desde nuestro punto de vista político ideológico, es un golpe duro. Sin duda, yo siempre les digo, hay que hacer una terapia colectiva para procesar la traición. Todos mis compañeros me molestan y se ríen, pero sin duda es un proceso duro y difícil. Y sobre todo, hay que decirlo con frontalidad, nosotros reconocemos que hemos cometido errores y eso está bien. Yo estoy convencida que este nuevo momento de la Revolución Ciudadana, por esa comprensión, nos permite ser una versión mejorada. Estoy convencida. Siempre creo que las caídas a los seres humanos nos permiten levantarnos y ser una versión mejorada de ese ser humano que se cayó. Estoy absolutamente convencida. Pero te digo en lo personal, y quiero hablar de lo personal porque también debo decirte que posiblemente mi vida, que la entiendo no solamente desde la política, sino como ser humano y en la política, también a mí me ha dado réditos en lo personal, porque procuro ser coherente. Yo creo mucho en la coherencia. Siempre que me invitan a charlas motivacionales y que hable con jóvenes, les digo esto: uno tiene que ser coherente en la vida porque paga. Te digo, yo nunca he tenido una dificultad, por ejemplo, con los medios privados. Debo reconocer que en este proceso electoral hay 2 medios que no he tenido la posibilidad de estar. Ellos tendrán sus explicaciones. Todos me han abierto la puerta. Debo decirte que todas las cámaras, a pesar de ser la candidata correísta, la candidata de las 5, me han invitado. Nadie ha dicho que Paola Pavón no venga a este espacio y creo que ahí ato nuevamente al tema de la propuesta. Si Paola Pavón es la que está hablando de la Pichincha agroproductiva, agroexportadora, Pichincha como potencia turística, generación de empleo, alianza público-privada, la creación y la construcción del puerto seco para Pichincha, ¿qué te van a decir los industriales y los empresarios? Ahí está, ella es la que tiene la propuesta, conversemos con ella. Entonces creo que esto es un tema también de interés mutuo, porque si los sectores populares están golpeados con la política de este gobierno, también los sectores privados y los sectores empresariales están golpeados con la política de este gobierno y ven en nuestro plan de gobierno una posibilidad de reactivar económicamente, que es lo que nos interesa. ¿Qué opinas de la prefectura de Gustavo Baroja? Mira, debo señalar que hay un reconocimiento en muchos sectores sobre varias cosas que se han hecho de manera adecuada. El deporte, el tema de economía popular y solidaria, hay mucho reconocimiento. Estuve esta semana con varios sectores que han podido legalizar sus barrios gracias a la contribución de la prefectura.
pero estoy convencida, Anderson, que los gobiernos provinciales, incluido Pichincha, en términos generales, reprobaron el año, porque hace 10 años se les entregó competencias productivas y no lograron entender o no lograron encajar en la transición. Revisaba el presupuesto del gobierno provincial. Entre la inversión para producción, inversión pecuaria, inversión para industria, tienen el 6% del presupuesto. ¿Cuál es mi compromiso? Si quiero hacer de Pichincha la Pichincha productiva, tierra de oportunidades, tengo que revertir esa lógica presupuestaria. Por eso siempre digo, nuestros 5 ejes, económico, productivo, social, ambiental, conectividad y buen gobierno, los 4 están en función del primero. Yo entiendo la vialidad en función de la producción y el turismo. No entiendo la vialidad por la vialidad. Nuestro plan vial, por ejemplo, de los 7 ejes viales, está pensado en los nuevos circuitos turísticos. Porque es inaudito que Pichincha no tenga circuitos turísticos. Es inaudito que haya 600,000 visitas a la ciudad mitad del mundo y nadie le diga, vea señor turista, aquí tiene San Antonio de Pichincha. Si van 5 minutitos más allá está Rumicucho. Y si camina para el otro lado está el Pululagua a 5 minutos. Y si se va para el otro lado está La Marca, que es uno de nuestros cerros más hermosos. No hay un solo circuito turístico. Un circuito turístico que te conecte el Chocó andino, que te conecte la zona del café, la zona del cacao, todas las cascadas que puede tener Puerto Quito, los bancos. No tienes que te diga, el noroccidente es más que Mindo, venga, consuma. Entonces, que cuando tú les hablas a los empresarios y a la Cámara de Turismo en este sentido, la gente te dice, esa es la propuesta que nos conviene. Entonces, debo decirte que me he sentido acogida y acompañada en esta campaña electoral. Ok. ¿Cómo se ven en 2021? En el 2021. Yo tengo una preocupación, un pálpito. Creo que el 2021 se va a adelantar. Yo creo que después del proceso electoral habrán muchos cambios. Y habrán cambios por decisiones del gobierno. Mira, cuando yo te decía hace un momento hay mucha incertidumbre, cuando me he reunido con estos sectores la gente especula y me dice, Paola, ¿qué sabe? Nos van a subir el IVA. Se discute mucho en el gobierno que se va a subir el IVA. ¿Ustedes qué dicen? Les digo que haya transparencia. No sabemos cuáles fueron las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La gente de las cámaras de la pequeña industria me decía, Paola, ¿sabes si van a subir el gas? Le decía, no sabemos cuál es el acuerdo del retiro de los subsidios, pero sabemos que se lo está discutiendo. Por lo tanto, creo que va a haber muchos cambios después del 24. ¿Tú crees que el gobierno se cae? ¿El gobierno de Moreno? Yo creo que va a depender muchísimo de la decisión que tome el Partido Social Cristiano. Yo creo que si el Partido Social Cristiano decide bajarle el pulgar al presidente Moreno, no hay condiciones en su gobierno para sostenerlo. Creo que las disputas internas, las pugnas internas, la poca claridad y transparencia, la orientación y conducción política que no existe, los conflictos entre los distintos grupos económicos, tanto de la costa, de la sierra, los productivos con la banca, están generando una inestabilidad que es muy difícil que desde adentro del gobierno la puedan sostener. Tú te das cuenta en lo que pasa en la Asamblea Nacional, posiblemente por mi experiencia en la bancada, tantos años, me doy cuenta cómo se mueven las votaciones. Y está claro que Moreno no tiene peso político, su bancada no juega. Su bancada juega en la medida en que le dé oxígeno al Partido Social Cristiano y que le dé oxígeno, creo. Entonces va a depender mucho de estas fuerzas políticas para saber si el gobierno se queda o no. Te digo lastimosamente porque en inestabilidad nadie crece. Por eso vuelvo a mi punto. Creo que tener un gobierno en Pichincha si es en determinante. inestabilidad nadie crece, porque están buscando un revocatorio. Porque creo que hay que darle conducción. Por suerte nuestra Constitución nos permite salidas legales. Nosotros no hemos hecho ninguna acción que esté al margen de la ley. Nosotros somos demócratas. Mira, a pesar de las dificultades de este proceso electoral, hicimos todo para participar en el proceso electoral. La gente dice que sean las urnas las que determinen, que sea la ciudadanía. Nosotros somos demócratas y estamos aquí y estamos sujetos al escrutinio popular. Decidimos que era momento de que Moreno salga del gobierno y lo hicimos
en el Consejo Nacional Electoral a sabiendas de que está pasando lo que va a pasar. Hemos acudido a la nueva instancia, lo hacemos en democracia. ¿Moreno es un demócrata? Habría que preguntarles a ellos. No, pero tu concepción de él. Habría que preguntarles a ellos. Cada vez les conozco menos, entonces no me atrevería a dar una respuesta. Realmente todo lo que ha pasado me ha desconcertado totalmente. Escucho a un presidente que parece que nunca lo conocí, entonces no me atrevería a darte una respuesta. Soy honesta. Lo que no sé no respondo. ¿Todavía siguen creyendo que el chavismo es democracia? Mira, yo creo que el tema de Venezuela que lo tocas, y además agradezco que lo toques, porque ha sido uno de los pilares de la campaña negativa en mi contra. Salió una serie de propuestas, no solamente en redes, sino también se atrevieron a volantear en los sectores populares, diciendo que yo ofrecía vivienda para venezolanos, que tenía plan de empleo para los venezolanos y venezolanas. Y te digo, eso me molesta, no solo porque me pone en una situación complicada cuando hay un rechazo muy fuerte a lo que está pasando en Venezuela, desde los distintos países de la región. Me molesta porque se genera xenofobia. Yo no creo en ese tipo de discriminaciones. Tú eres venezolano, no me gustaría que nadie por tu acento de voz te maltrate, te discrimine. Creo que ese tipo de campaña, más allá de hacerme daño a mí, le hace daño a la convivencia. Por eso uno de mis programas es Pichincha, libre de violencia contra las mujeres y de toda exclusión. Y lo hice a propósito de la muerte de las mujeres y la xenofobia contra venezolanos. Pero voy a contestar tu pregunta. Vamos a eso te iba a decir. Fueron ustedes defensores y cachiporreros del chavismo hasta la época de Nicolás Maduro, incluyendo la dura etapa del 2016, cuando hubo más de 150 muertos por la represión del gobierno en las calles. Acusaban ustedes entonces de terrorismo a Leopoldo López. Ahora que han cambiado tantas cosas, me pregunto, ¿siguen manteniendo esa postura? Mira, yo creo que existen problemas en Venezuela. Independientemente de las razones de por qué se originaron esos problemas, que tendremos diferencias, no podemos desconocer que hay un problema y hay una crisis económica. Te digo, las razones... Dirigirte a la audiencia, ¿por qué deberían votar por ti? Mira, en este momento tenemos dos opciones en Pichincha. La una, el continuismo de una alcaldía nefasta de Rodas. Como yo le digo a la ciudadanía, el equipo de Rodas con Zapata están haciendo las maletas para dejar la Plaza Grande e ir a la Plaza de la República. Destruyeron Quito. No podemos permitir que destruyan Pichincha, más aún en un momento neurálgico. Por eso creo que la lista 5, la lista de Paola Pavón y Alessandro Tonelo, que además es un joven empresario de 43 años, especialista en producción, en riego, presidente de los ingenieros agrónomos zamoranos del Ecuador, para hacer esa Pichincha productiva. Sin duda, nuestros 5 ejes son los determinantes. Tienes a Alessandro Tonelo, que conoce, que sabe lo que hay que hacer en producción, en productividad. Y Paola Pavón, que tiene la experiencia de conducir. Yo creo que Pichincha necesita liderazgo en medio de este caos nacional. El sector productivo, el sector empresarial, el sector comunitario, los campesinos, las mujeres. Y además creo que es momento de que las mujeres gobernemos esta provincia. 73 años, Anderson, que no hemos tenido la posibilidad de conducir esta provincia. Estoy absolutamente convencida que es tiempo de mujeres. Así que el 24 de marzo espero ser la nueva prefecta de esta provincia, la primera mujer prefecta. Suerte y éxito, Paola Pavón. Gracias por estar aquí. Mucho, gracias Anders. a ustedes por sintonizarnos. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. Con eso terminamos. Mientras la atención está en las candidaturas y en las elecciones de este domingo 24 de marzo, no podemos desviar la mirada de lo que suceda en la Asamblea Nacional. Ya saben que cuando agarro un tema me pongo jodido con él. Y jodido estoy de la cabeza con lo que ha pasado en la Asamblea Nacional tras vetar la posibilidad de una comisión que investigue y fiscalice al presidente de la República por el caso INA Papers.
La Asamblea Nacional tiene una nueva oportunidad esta semana de lavarse la cara de la indignidad, y presentar una cara donde digan: vamos por lo menos a hacer como si trabajáramos, a hacer como si respetáramos la Constitución y la ley. Esa oportunidad es una oportunidad para el movimiento de gobierno Alianza País y para el presidente de la República. Una oportunidad de salir a dar la cara y contar su verdad, que si la tienen, sería bueno que la conozca la Asamblea. Porque lo que está pasando no es ya que esté en juego la reelección de Elizabeth Cabezas, como algunos iluminados quieren ver en la Asamblea Nacional. La señora Cabezas está por fuera de la presidencia de la Asamblea, por fuera, liquidada. El audio le ha costado mucho más de lo que cree. Ya no se trata solo de su reelección, que está en juego el 14 de mayo de este año. Se trata de que las fuerzas de oposición se han dado cuenta que tienen los votos para poner allí al presidente de la Asamblea Nacional. Y se trata también de los que vemos que la presidencia de la Asamblea Nacional no puede caer ni en el correísmo ni en el morenismo, porque este país lleva 2 años de lavar trapos sucios de una fuerza política en el Parlamento, que en lugar de tratar los temas de la gente, está viendo quién es más corrupto. Necesitamos una presidencia de la Asamblea que responda a otra visión política, a otra visión de país, a la capacidad de ejecutar la Constitución de la República y fiscalizar al gobierno de turno. Sí, también al correísmo que se pasó por agache 10 años, pero sobre todo a los que están ahora. Hacia allá van las cosas, hacia allá las quiero empujar yo también, hacia allá creo que debe ir este país. Una presidencia de la Asamblea Nacional en manos de una fuerza política independiente del gobierno y el correísmo. Aquí nos veremos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Buscán. Esto es El Café La Posta. Ahí se ven.